Bien, como saben ustedes, el Ministerio de Educación y Ciencias va a nivelar esto que llaman la formación docente. ¿A quiénes afecta y en la práctica cómo va a funcionar? Bueno, Benito, presentamos al viceministro de Educación, el doctor Federico Mora. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día, bienvenido. Muy buen día, Diego, Benito. Para mí un gusto estar aquí. Bueno, un saludo a la audiencia también. ¿Podés explicarnos, pero en términos simples, Sí. sencillo? Bueno, vos estás acostumbrado, Leo, pero hacerlo lo más sencillo posible, por favor. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, lo que nosotros queremos es, por una parte, elevar la formación del docente, generar una ruta donde no solamente quede en el profesorado que hoy tiene, sino que con el grado universitario puedan también ir a una maestría, a un doctorado, etcétera, y hacen la ruta de formación académica. Pero por otra parte, lo que queremos es darle una pertinencia con las necesidades que tiene el MEC hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Lo que pasa es que el MEC tiene un nivel de formación docente donde hace la formación general del docente, pero no está llegando a la específica de asignaturas que necesita el MEC. ¿Qué significa eso? La formación en física, en química, en matemáticas, en literatura, etcétera. Entonces lo que queremos es que se pueda ya asimilar lo que hizo el docente en su formación docente, en el profesorado, agregarle 2 años más de formación específica en física, química, matemáticas, literatura, etcétera, en la universidad, y que con eso derive en el título universitario. Es decir, queremos por una parte elevar al docente en el título académico, pero a la par perfilarlo a las necesidades que tiene el MEC, que son en estas áreas, reitero, física, química, matemáticas, literatura, Para etcétera. todos los institutos superiores, esto es, doctor. Bueno, a ver, lo que nosotros buscamos es que antes que el instituto superior, el docente sea quien tome la opción. Es decir, yo hoy soy un docente, tengo el título de profesorado, Sí. pero quiero ser docente de aula de matemáticas. La formación docente no me dio ese conocimiento. Entonces voy a la universidad, hago 2 años más y tengo el título de docente de pedagogía con énfasis en matemáticas. Entonces me convierto en un docente de aula en matemáticas como tal. Porque hay que decir, donde el MEC tiene déficits no son en los docentes generalistas, son en los docentes con perfil específico, y los institutos de formación docente no forman en los perfiles específicos. Por eso estamos buscando el complemento con la universidad. Ya, bastante intrincado, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿por qué no le agregan esas materias a los institutos, verdad? Sí, Eventualmente, como una opción. Y la otra es, ¿cómo va a ir? Yo no sé si va a letras, por ejemplo, a filosofía, o va a la facultad de ciencias exactas, ¿verdad? ¿Cómo esa facultad le va a admitir solamente 2 años, doctor? ¿Entran a los cursos superiores? ¿Cómo va a ser? Mira, fantástica la pregunta, porque las dos son demasiado importantes y son las más reiteradas, ¿verdad? Por una parte, ¿qué es lo que pasa con los IFD? Los IFDs tienen una oferta de formación hoy básicamente focalizada en primer y segundo ciclo. Y eso hace que sea una formación, por una parte, más generalista, pero las necesidades de física, química, matemáticas son de tercer ciclo en adelante. Entonces, no se cruza con lo que hoy ofertan los institutos de formación docente. Es más, para decirlo de otra forma, los institutos de formación docentes no tienen los docentes para formar luego en estas áreas. ¿Quiénes sí tienen estos docentes? Y tienen las universidades. Entonces lo que queremos es básicamente tomar lo mejor de ambos mundos. Que los IFDs continúen con la pedagogía, que es en donde están especializados, y que el conocimiento temático específico lo hagan en las universidades. Para ir a la segunda pregunta de Benito, sí, lo que buscamos es que, por ejemplo, la FACEM, la Facultad de Ciencias Exactas, tome al estudiante y le brinde solamente 2 años y genera un programa específico para eso. Es más, desde el CONES ya aprobamos el primer proyecto de la FACEM en ese sentido. Entonces, ¿qué va a hacer la FACEM? Y va a complementar su formación pedagógica con la temática específica en matemáticas, en estadística, etcétera. Lo mismo si es que van a filosofía de la UNA o de cualquier otra facultad. Entonces,
básicamente la propuesta y la hoja de ruta en formación docente hoy pasa por ahí. Ya. ¿De cuánta gente estamos hablando como posible? ¿Verdad? Todos los que se formaron ya en formación docente pueden entrar a la universidad, entonces esas profesoras que inclusive pueden estar jubiladas, que quieren enseñar en la universidad, ¿cómo sería? Claro, lo que nosotros queremos es que inicie esa transición y que eso permita proyectar la cobertura de los déficits que tiene el MEC. El ministro siempre dice, nosotros tenemos un problema de perfil. ¿Qué significa eso? Y significa que tenemos un docente que se formó en el primero o segundo ciclo con el profesorado, pero el MEC necesita un docente en matemática. Entonces le tenés a un docente que no tiene el perfil para formar en matemática. Y eso es gravísimo. En ese perfil específico. Claro. Entonces lo que queremos es que ese docente diga, bueno, yo voy a tomar este nuevo enlace que me va a llevar al grado universitario y ahí voy a tener el perfil para efectivamente cubrir ese lugar. Doctor, estoy realizando una pregunta de los televidentes. Sí. O sea, de un televidente en particular que me dice que es docente y él tiene título de profesor, no de licenciado. Así mismo. ¿A él le compete o a aquel que ya tiene título universitario también le compete este cambio? Al que tiene título universitario no, pero el que tiene título universitario, si quiere ir al aula, tiene que hacer lo que se llama la habilitación pedagógica. No es automático. Sí. Pero al que tiene el profesorado, que fue quien te escribió, Sí. para él está diseñado esto. Lo que pasa, doctor, es que no te terminé la pregunta. Él se formó en un instituto superior, no en una universidad que sí le dio el título de licenciado. Bueno, a ver, el Instituto Superior sí puede dar la licenciatura. Por ejemplo, el INAES, Sí. Que era el ex ICE, es hoy un instituto superior. El instituto superior tiene las mismas atribuciones que una universidad. La única O sea, no hay diferencia, diferencia ahí. No, la única diferencia es que el instituto superior se concentra en un área del saber. En este caso, educación, por ejemplo. ¿Y al INAES le compete, por ejemplo, este cambio también o no? Bueno, INAES ya puede brindar las licenciaturas, no está afectado por esto. Ok. Esto lo que viene es básicamente a generar una oferta para los que tienen el título de profesorado. Profesor, no Sí. licenciatura. No la Ok. licenciatura. Lo que queremos es llevarle al nivel de licenciatura. Y hay muchos docentes hoy día solo con el título de profesor. No lo quiero menoscabar, sino para hacer un poco la diferenciación nomás, doctor. Es que Por es eso le la preguntaba. regla. Es la regla, hay que decir, hoy en nuestro sistema se entra al aula con el nivel de profesorado. Sí. Lo que nosotros hoy creemos es que necesitamos elevar ese perfil del docente, porque si está en el nivel del profesorado, ¿qué le queda como ruta de formación? Los mini cursos de actualización. Y hay que decir, los mini cursos de actualización no han funcionado. No. No, porque tenés 100 horas por acá, otras por allá, no siempre vinculadas, no siempre específicas, no siempre por el mismo proveedor que pueda darle un hilo conductor a esas capacitaciones. Entonces, termina siendo básicamente un descafeinado. Doctor, una última de mi parte, porque creo que actualización. Pinto tiene algo más, ¿verdad? Pero más o menos una especie de cantidad en promedio, si no tenés la totalidad de institutos que solo se formaron o formaron para profesorado. Eso es uno. Y dos, una estimación por lo menos de docentes solo con título de profesor. Imagínate que el sistema tiene hoy unos 80.000 docentes. Y de esos, por lo menos el 70% es de nivel de profesorado. Eso es muchísimo. Claro que sí. Es Ahora, muchísimo. nosotros estamos hablando también, Diego, de la proyección del sistema para los próximos 10, 15 años. Estas medidas son las más ambiciosas en formación docente, por lo menos en toda la década, en los últimos 10 años que se generaron. Y viene también con la suspensión momentánea de la formación en primer y segundo ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos un superávit y un banco de elegibles de docentes con este perfil demasiado amplio, que ya no están teniendo una entrada laboral. Pero tenemos un déficit demasiado grande
en tercer ciclo y en docentes de la media, que son estos docentes específicos temáticos de física, química, matemáticas, etcétera. Ahí es donde está el problema de la formación docente del MEC. Ya. Federico, ¿ya van a cerrar? ¿Los institutos ya no van a funcionar o eso se va a No, ellos van a seguir operando, como se dice, dentro de este nuevo escenario. Ellos siguen siempre con la formación del profesorado. Lo que no van a es abrir nuevos. Lo que no queremos es abrir nuevos, Benito, porque creemos que tenemos suficientes sobre los que hay que trabajar más bien en la calidad, en el control, en el seguimiento, etcétera, pero no nuevos institutos. Perfecto. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, a ustedes, un gusto para mí siempre estar acá. Federico Mora, viceministro, siempre nos gusta un poco saber lo que se viene para educación superior en lo que hace a nuestro país. Hacemos una breve pausa, ¿verdad? Muy bien. Pausa y después vamos a Palacio de Gobierno en un rato, por supuesto, para conocer un poco más de lo que se da con esta cumbre de poderes.